Muy bien, ¿me escuchas tú? Ok, sí, perfecto, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con esta presentación del profesor Roberto Molina. Él tiene experiencia amplia como profesor de matemática y estadística en Guatemala y 20 años de consultor en estadística para encuestas de la salud y educación y matemática actuarial en planes de pensiones mutualistas. Actualmente es profesor de la Universidad Galileo y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Guatemala. Entonces, su presentación el día de hoy va a ser los modelos de cohorte temporales de la dispersión del COVID-19. Entonces, adelante, Roberto. Pues, Sí, gracias, Michael. Creo que se ve eso mi es. presentación, ¿verdad? Perfecto, sí, ya se ve todo. Muy Adelante. bien. Buenos días a todos. En esta presentación me gustaría hablar de los temas que aparecen aquí indicados. Básicamente, me gustaría cuestionar el papel que tenemos o que estamos realizando los matemáticos, estadísticos e informáticos en la solución de este problema del COVID. Luego me gustaría llamar la atención en que las herramientas importantes que se tienen para enfrentar el COVID son las intervenciones sociales. Que la información que se utiliza, los modelos y el análisis, de hecho se deberían de hacer teniendo como referencia, o se debería de hacer este análisis y la elaboración de modelos, se debería de hacer teniendo como referencia esas intervenciones sociales, las intervenciones sociales que son efectivas y eficientes, y por supuesto el diseñar intervenciones sociales con esas características. Me gustaría también llamar la atención a un problema de información que tenemos en Guatemala en particular. Voy a estar hablando de países, pero realmente el único país que conozco es la situación del sistema de información, es la de Guatemala. Los sistemas de información en salud, su deficiencia y la forma como deberían de ser fortalecidos. Luego, al final, voy a hablar un poco sobre los modelos cohorte temporales, los modelos epidemiológicos. El punto que quiero presentar es de que ya existen modelos cohorte temporales epidemiológicos que se aplican, ¿verdad? De hecho, están ya implementados algunos de ellos en paquetes del entorno R, ¿verdad? Sin embargo, a mí me parece que esos modelos tienen un problema, una deficiencia, y es que requiere que se recabe y se elabore alguna información previa a la elaboración del modelo, como son estas matrices de asociación entre las cohortes, ¿verdad? Eso es un problema, considerando de que lo que se está, o el objetivo es enfrentar, tratar de reducir la dispersión de esta enfermedad, pues su situación cambia cada 2 semanas, y se necesita tener realmente información cuantitativa cada 2 semanas para la toma de decisiones. Entonces, lo que hago es, lo que quiero hacer es proponer el uso de modelos generales de serie de tiempo, modelos vectoriales autorregresivos, pensando en que la estrategia, la mejor forma de enfrentar el problema posiblemente no es mediante estos modelos epidemiológicos, sino que modelos más simples como del tipo de los modelos que utilizan los ingenieros
para control de calidad, ese tipo de cosas. Al final, lo que se quiere es diseñar, implementar, evaluar intervenciones sociales y estar tomando decisiones frecuentemente. Posiblemente lo que necesitamos es solamente estar generando algunos indicadores epidemiológicos que ayuden a los tomadores de decisión. Bien, antes de empezar, solamente quiero indicarles de que tengo unos apuntes, los apuntes que usé para preparar esta presentación. Están disponibles, con mucho gusto los puedo compartir si me envían un correo electrónico o de alguna otra forma que me indiquen aquí en la reunión. Entonces voy a pasar a lo que es el planteamiento del problema. Realmente me gustaría hablar un poco del problema general, pero principalmente del papel que podemos tomar los matemáticos, informáticos y estadísticos. A mí me parece que debemos de involucrarnos en mucho más que solo manejar información, ajustar modelos y generar indicadores y gráficas. Yo creo que es necesario que nos involucremos en mucho más, ¿verdad? Incluso en el diseño de intervenciones sociales, ¿verdad? En establecer la forma como pueden ser evaluadas, el efecto, evaluar el efecto que tienen esas intervenciones sociales y su eficiencia, si tiene sentido el costo de esas intervenciones sociales. El problema general del COVID es su dispersión, es un problema común, el mismo para estas enfermedades de transmisión. Lo que necesitamos es tratar de frenar la dispersión del COVID en una población. Ahora, esa dispersión es causada por el comportamiento de las personas. La única forma de frenar la velocidad de esa dispersión es por medio de intervenciones sociales. Las intervenciones pueden ser implementadas como políticas públicas o programas específicos. Estas intervenciones realmente deberían de ser diseñadas, implementadas y evaluadas periódicamente en forma adecuada, y para eso es necesaria información. Información relevante a la intervención, ¿verdad? Y información actualizada, ¿verdad? Esta información se tiene que presentar a los tomadores de decisiones en forma útil, y para eso son muy convenientes los modelos. Ahora, es claro que modelos de un solo tipo no son suficientes, se tienen que utilizar de varios tipos, y en esta presentación lo que yo quiero hacer es enfatizar la necesidad de utilizar los modelos cohorte temporales. ¿Qué tipo de modelos me parece que son importantes, que son convenientes utilizar? Bueno, modelos que permitan incorporar mucha información, especialmente información que no está siendo utilizada por los modelos existentes, ¿no? Luego, modelos que generen indicadores, más indicadores, que ayuden a la toma de decisiones. Y luego, modelos que permitan manejar esta gran cantidad de información y hacer recálculos periódicamente, en poco tiempo, cada 2 semanas. Bien, sobre las intervenciones sociales. Las intervenciones sociales son aplicadas en grupos de la población, en cohortes.
esas cohortes son definidas en base a características de las personas. La característica principal que se considera es la ubicación del hogar de las personas, ¿verdad? Ahora, lo que ocurre es de que para la definición de esas cohortes estamos limitados por la información disponible, ¿verdad? Pero ahí es donde es importante, se ve claramente que es importante contar con más información. Mientras más información se tenga disponible, se pueden definir diferentes cohortes, diferentes tipos de cohortes, y se tiene con eso mayor capacidad, mayor posibilidad de definir diferentes intervenciones sociales. Por supuesto, se tiene restricciones, tenemos restricciones para la información que se tiene disponible, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante es tratar de ir mejorando esa información. Las intervenciones sociales deben de ser efectivas, frenando la velocidad de dispersión de la enfermedad, y deben de ser eficientes, ¿verdad? Para eso es muy conveniente poder definir intervenciones sociales en cohortes específicas, considerando una mayor cantidad de características para definir esas cohortes. No solamente, por ejemplo, cohortes, unidades geográficas, ¿verdad? Sino que considerar edad de las personas, actividad económica y otras características. Y luego, por supuesto, se debe también de considerar que la información que se debe recabar debe ser relevante y actualizada para la definición de estas intervenciones sociales. Bien, esto de la información epidemiológica nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto es el de el sistema de información en salud de los países. Posiblemente muchos de nosotros no habíamos escuchado del concepto de sistema de información de salud de los países hasta ahora con esto del COVID. Sin embargo, es un concepto que se viene manejando desde hace mucho tiempo. Organizaciones internacionales, Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, tiene establecidas normas para los países, indicando cómo deben de funcionar los sistemas de información de salud de los países. Los sistemas de información en salud son una buena parte, comprenden una buena parte de lo que es el Sistema Nacional Estadístico. Todos los países, Guatemala tiene un Sistema Nacional Estadístico. Así que el diagrama que aparece acá, tomado de una de las referencias que están indicadas en los apuntes, indica las fuentes, las fuentes generales de información del Sistema de Información en Salud, que coincide con la mayoría de las fuentes de información del Sistema Nacional Estadístico de los países. Acá, en este cuadro de fuentes, aparece a la derecha lo que son las fuentes de información institucionales. Y esto es lo que ahora es muy importante, lo que son registros individuales de pacientes. Estas fuentes de información resultan ser una colección de bases de datos, una colección compleja, ¿verdad? Se tiene lo que es registros de salud de afiliados al Seguro Social, se tiene registros de usuarios del programa de asistencia
de asistencia social, asistencia en salud. Y se tiene también los registros de los usuarios de establecimientos privados en salud. Esa información debería de estar siendo recabada por una unidad, una entidad, y integrada en una base de datos. Al final esa información debería de estar disponible para hacer el análisis que se describe aquí en los cuadros celestes de la derecha. Resulta ser entonces de que nuestros países como Guatemala tiene un sistema de información en salud débil, el cual debe de ser fortalecido. Sin embargo, esto viene siendo desde hace muchos años, ¿verdad? Incluso las normas internacionales de los sistemas de información en salud tienen muchos años de haberse establecido y países como Guatemala tienen muchos años de estarlas incumpliendo. Por el otro lado, países como Guatemala tienen ya también muchos años de estar recibiendo apoyo de organismos internacionales, en particular de USAID, por medio de programas como este que menciono acá, Measure Evaluation. Tiene un programa específico para ayudar a los países en el fortalecimiento de su sistema de información en salud. Ese programa ha funcionado varias veces, ha trabajado varias veces en Guatemala tratando de ayudar al país a mejorar el sistema, pero simplemente Guatemala no ha hecho el trabajo que ha tenido que hacer. El fortalecimiento de su sistema de información en salud lo ha dejado para después y ahora vemos el resultado de eso, vemos el costo de haber procrastinado en eso con el COVID. Si queremos ver un sistema de información en salud que funciona bien, que funciona en forma adecuada, podemos revisar el de Alemania. La ventaja de este sistema es que ofrece por internet una muy buena cantidad de información. El sistema es administrado por el Instituto Robert Koch. En los apuntes de esta plática está la dirección de la página de internet donde se puede visitar. De hecho, se puede descargar información, incluso información de COVID en Alemania, que se actualiza prácticamente en forma diaria. Lo que debemos notar es que la capacidad que tengamos, que tenga un país para enfrentar el COVID y enfermedades similares de transmisión que ya han ocurrido y que van a ocurrir en el futuro y que van a ser más frecuentes en el futuro, depende de la efectividad de las intervenciones sociales que se puedan aplicar. Y la calidad de esas intervenciones sociales depende de la información que se deba de tener. El punto al que quiero llegar es de que se debe trabajar en la información, ¿verdad? Es una buena inversión que se puede hacer para reducir el costo de las próximas pandemias que tengamos. El problema de la información es un problema informático. Debería de ser enfrentado por profesionales en informática. Y es solo cuestión de empezar a hacer el cambio, poner un poco de presión en estas instituciones de salud de nuestros países para que se vaya resolviendo también los problemas informáticos. Bien, me gustaría pasar a los modelos temporales. Los modelos cohorte temporales tienen las siguientes características principales. Primero, son aplicados
a tablas de datos que tienen como unidades cohortes o grupos de la población. Estos cohortes, como mencioné antes, son definidos de acuerdo a las intervenciones sociales que parezcan ser relevantes para frenar la dispersión de la enfermedad. Para eso se utilizan, para esas definiciones se utilizan características de la población. Una característica, la principal, es la ubicación de sus hogares, pero de hecho también es relevante la edad de las personas, actividad económica, hábitos de traslado, y de hecho podemos pensar en más características. Características relevantes para las intervenciones sociales. Las cohortes, para cada cohorte, para las cohortes se deben de tener información periódica, ¿verdad? Esa información se debe, para tener la capacidad de definir diferentes tipos de cohortes, esa información se debe de recabar, buena parte de esa información a nivel individual, a nivel de pacientes. Una información, una variable importante de que recabar es la del número de casos de la enfermedad, ¿verdad? En cada cohorte. Para cada cohorte tenemos entonces una serie de tiempo, ¿verdad? Las observaciones de cada una de las cohortes están correlacionadas. Se espera que se comporten como una serie de tiempo, y luego también esperamos que haya correlación entre la información de las diferentes cohortes. Los modelos cohorte temporales describen esa correlación entre las cohortes como lo que llaman una matriz de asociación entre las cohortes o grupos de la población. Hay disponibles o se aplican ya varios modelos cohorte temporales. De hecho, muchos de ellos son llamados espacios temporales porque la característica esta de la ubicación del hogar de las personas es la ubicación geográfica, es la principal característica. Sin embargo, en realidad se pueden definir cohortes que consideren otras características de las personas. Modelos como el HHH4, los modelos endémicos epidémicos, modelos como este Multivariate Covariance General Linear Models, y otros están incluso implementados en paquetes de R. Yo voy a describir rápidamente los modelos HHH4. La idea de eso es mostrarles la naturaleza del modelos, pero también llamar la atención en que una pieza importante de estos modelos es la matriz de asociación de las cohortes que se están considerando. Debe de ser elaborada antes, debe de ser calculada antes de elaborar el modelo, y que debe de ser ingresada al modelo como un parámetro, debe ser dada en el modelo. Eso es a mí me parece un inconveniente que es común, me parece que a todos los modelos epidemiológicos. Por eso es que en la siguiente diapositiva voy a pasar a describir o a mostrarles el modelo VAR, el modelo
regresivo, un modelo de serie de tiempo, digamos, general. Porque considerando que lo que queremos es generar información, indicadores para ayudar a los tomadores de decisiones a diseñar, implementar y evaluar intervenciones sociales, posiblemente son más convenientes los modelos VAR. Los modelos HHH4 tienen esta forma. La variable Y, la variable objetivo, representa el número de casos que se observan en una cohorte, la cohorte I, a un tiempo, al tiempo T-1, para predecir el número de casos al tiempo T en cada una de las cohortes que se consideran. El modelo es considerado un modelo endémico, epidémico. La primera componente es la componente endémica, la segunda y tercera componente son las componentes epidémicas. La segunda y tercera componente, básicamente, lo que tenemos acá es una matriz de asociación, la matriz W, que nos dice cómo se espera que influya los casos observados en una cohorte en el periodo anterior en otra cohorte en el periodo actual. Es una matriz de asociación entre las cohortes. En el caso de estos modelos epidemiológicos, esta matriz debe de ser calculada. La forma de que es calculada regularmente es mediante alguna medida de distancia geográfica entre las cohortes. La distancia puede ser incluso de tipo ordinal, como la que les voy a mostrar en un momento. Y luego es posible también calcular alguna medida de distancia entre las cohortes por medio de información recabada en encuestas, ¿verdad? En los apuntes incluyo la referencia, una referencia que describe precisamente esto, ¿verdad? El uso de una encuesta para medir el nivel de asociación que hay entre cohortes que consideran la edad de las personas como una de sus características que la definen, ¿verdad? Ahora, esto es un problema, esto de la asociación, esta matriz, porque en una situación como la del COVID, nosotros esperamos que estos valores de la matriz de asociación cambien, puedan cambiar por intervenciones sociales, incluso por la aplicación de las intervenciones sociales. Muy bien. Tengo acá un ejemplo. De hecho, en los apuntes aparece desarrollado un ejemplo. El ejemplo está basado en datos de Alemania, no de COVID, sino que de alguna otra enfermedad. Es un ejemplo que aparece en una de las referencias y en los apuntes lo único que hago es completar, escribir el script, incluir el script para desarrollar el ejemplo. La matriz de asociación aparece acá. Lo que se hace en el ejemplo es se propone una matriz de distancias ordinales. La matriz de distancias toma cada celda, toma valores entre 0 y 4. 0 es la distancia de una cohorte, en este caso es una unidad geográfica, una especie de municipio dentro de una región de Alemania. 0 corresponde a la distancia de la unidad a ella misma
Uno, a la distancia entre dos unidades que son vecinas. Dos, es la distancia entre dos unidades que para llegar de una a la otra hay que pasar por una tercera unidad. A ese tipo de medida, de distancia, es la que se describe en esta matriz, ¿verdad? Ahora, los modelos VAR, modelos autorregresivos vectoriales de orden 1, autorregresivo de orden 1, de hecho son similares. Podemos pensarlos como modelos generales. Se plantean en términos independientemente del marco teórico de este fenómeno de dispersión de enfermedades virales o de transmisión, y lo tengo acá. Es el modelo general. Podemos pensar en la misma variable respuesta, y que en realidad estos modelos no tratan de explicar el fenómeno o sus componentes, sino que únicamente tratan de explicar los valores de la variable respuesta, como que si fuera un proceso cerrado, digamos, una especie de caja negra. La ventaja de estos la ventaja de estos modelos es de que la matriz de asociación es calculada al momento de elaborar el mismo modelo. No debemos de calcularla antes, sino que la genera el mismo modelo. Eso es una gran ventaja. Me parece que igual los valores de esta matriz pueden ser considerados como valores de asociación entre las cohortes. Muy bien, esta es entonces la presentación. Para resumir, solo quisiera indicarles que me gustaría solo replantear el papel que estamos jugando y que deberíamos de estar haciendo los profesionales en matemática, estadística e informática. Y deberíamos de involucrarnos en más, ¿verdad? Luego, es importante de que terminemos de arreglar la situación de los sistemas de información en salud de los países y que entreguemos ese problema. Creo yo, lo mejor es entregarlo a los informáticos y que lo resuelvan los informáticos. Y por último, los modelos, estos cohortes temporales, posiblemente conviene modelos más simples como estos VAR, que nos ayuden a tomar mejores decisiones. Gracias. Perfecto, muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta? Any questions? Adelante, Javier. Una pregunta. Gracias, Roberto, por haber venido. Yo estoy de acuerdo en que los informáticos tienen que resolver, pero, o sea, desde el punto de vista informático, la parte técnica, pero creo que el problema no está allí. El problema primario está en la parte política, es decir, ¿quién en los sistemas nacionales crea los departamentos de informática y de recopilación de datos, etcétera? Esos son los políticos o a las personas que sean nombradas por los políticos. Es decir, si no tenemos realmente buenos sistemas de información, pienso que la decisión viene de más de la parte política que de la parte informática, porque lo informático es técnico. Y sí, también estoy de acuerdo en que una vez que esa decisión política esté tomada, ya le corresponderá a los informáticos montar los buenos sistemas de información, y a nosotros, matemáticos o estadísticos o demás gente que se dedique a la modelación, pues sacarle el jugo a esos datos. Eso por un lado, es un pequeño comentario. Lo otro, sí, cuando esto empezó, cuando la pandemia empezó y que varias gente aquí nos empezamos a preguntar que cómo podíamos entrarle a la modelación y ese tipo de cosas,
algunos nos decíamos, bueno, esto tiene una gran raíz de comportamiento social, pero ¿cómo hacemos para modelar ese comportamiento social? Yo por lo menos me quedé corto, ¿verdad?, en imaginar cómo se podía hacer, ¿verdad? Y creo que efectivamente estos modelos de cohortes temporales pues podrían ayudar a resolver siempre y cuando tengamos los datos, ¿verdad? Pero como dijiste, los datos, por lo menos de la parte de estadísticas oficiales, no están, ¿verdad? Y la otra parte que podría obtenerse a través de encuestas u otra fuente, pues estamos también muy limitados. Ayer, no sé si estuviste en la exposición de Raquel Meneses, la profesora portuguesa. Ellos tienen un montado en Europa y algunos países, bueno, en Estados Unidos también, una gran encuesta que se llama Corona Survey, donde tratan de tener algunos datos de modelación, pero es lo que como quien dice, lo que se puede. Es a través de Twitter, la gente que tiene Twitter y puede tener sus defectos, pero también es una manera de tener datos, digamos, de comportamiento social, ¿verdad? Bastante rápido, digamos, la gente que se conecta a redes sociales y cosas por el estilo, y entonces la encuesta, pues sí pregunta ciertas cosas ya de comportamiento social. Entonces solo quería hacer pues esos comentarios porque yo estoy totalmente de acuerdo con vos, y es una preocupación que yo tuve desde marzo, abril del año pasado, del año 2020. Yo no lo pude abordar, ¿verdad? Y se me quedó como esa pregunta siempre abierta. Ahora, por lo que veo de tu exposición, tampoco lo pudiste hacer en términos de datos, ¿verdad? ¿O sí? No, no, no. Fíjate que el problema de los datos está ahí y tú tienes razón. Depende mucho de funcionarios de estas instituciones. Sin embargo, fíjate que son instituciones de tres tipos, por lo menos. El seguro social. El seguro social no es totalmente estatal, es una mezcla. En Guatemala, seguramente también en Costa Rica, en donde iniciativa privada tiene también parte de la toma de decisiones en seguro social. Asistencia social, ese es el Ministerio de Salud, eso es totalmente estatal. Y luego los establecimientos privados. Los establecimientos privados recaban una buena cantidad de información por medio de aseguradoras, hospitales, clínicas de médicos. Así que se puede empezar por ahí. Se podría empezar por donde las personas o las entidades están más abiertas a incorporar nueva metodología y permitir que informáticos resuelvan el problema y dejar posiblemente lo más difícil va a ser trabajar con Ministerio de Salud. Ok, gracias. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a continuar ahora con el profesor Fabio Sánchez. Solo una consulta para el público. ¿Prefieren hacer la presentación en inglés o en español? Cualquiera de las dos es viable.